Bueno, para resolver la primera pregunta, que es cuánto tiempo ha transcurrido antes que la superficie empiece a derretirse, pues primero tenemos que buscar las propiedades térmicas de este material. En este caso necesitamos el hielo, ¿no? Sabemos que el coeficiente convectivo es 250 vatios metro cuadrado por Kelvin, la densidad del hielo es 920 kilogramos metro cúbico, la conductividad del hielo es 2.0 vatio metro por Kelvin, la capacidad calorífica para el hielo es 1945 joule kilogramo Kelvin y la difusividad térmica es 1.13 por 10 a la menos 6 metro cuadrado segundo. Listo. Entonces, lo primero que necesitamos es buscar una estrategia de solución. Para eso vamos a estimar el número de Biot. ¿Cierto? El número de Biot, que es el coeficiente convectivo, una longitud característica sobre la conductividad del hielo. ¿Cierto? Para esto debemos recordar que la longitud característica es la relación volumen-área, y para una esfera, que es el caso de la pequeña bolita de hielo, pues esa longitud característica es igual al radio de partícula sobre 3, ¿cierto? Entonces, bajo este escenario, pues el número de Biot quedaría estimado de esta manera. Pues el coeficiente convectivo, que son 250 vatios metro cuadrado por Kelvin, sobre la conductividad del hielo, que es 2.03 vatio metro por Kelvin, por la longitud característica de la esferita. En este caso es una esfera de 5 milímetros, ¿cierto? Un tercio de 5 milímetros en metros sería 0.0025 metros sobre 3, perdón. El diámetro es 5 milímetros, el radio es 0.25 metros sobre 3. Listo. Para esto nos encontramos que el número de Biot es 0.103. Luego, como el Biot es mayor de 0.1, este es un sistema, no se puede considerar como un sistema de masa concentrada. Necesitamos aplicar una solución exacta, analítica, o una aproximación a la solución, ¿cierto? Entonces, para este caso vamos a utilizar la solución aproximada que nos plantea el libro Sengel, que es que podemos utilizar el cálculo del teta de la esfera, donde teta ya sabemos que es la temperatura dimensional, temperatura en el radio. Bueno, entonces, como ya lo dije anteriormente, pues vamos a utilizar una aproximación a un término de la solución vía separación de variables del problema de enfriamiento y calentamiento de una esfera. Aquí ya tenemos la ecuación. Entonces, para esto necesitamos determinar primero que todo el lambda 1 a un término, lambda 1 del sistema y el A1, ¿cierto? Estos datos los podemos conseguir en la tabla 4.2 del libro Sengel, ¿cierto? Como una función del número de Biot. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí nuevamente es estimar el número de Biot, pero de la manera que se debe utilizar la información en este libro. Entonces, para el número de Biot, en este caso vamos a calcular H, ¿cierto? R sub 0 sobre conductividad del hielo, ¿cierto? Ahora hay que aplicar el cálculo del número de Biot en función de la longitud característica de la esfera, que es R sub 0. Reemplazando estos valores, nuevamente los valores que tenemos anteriormente, sabemos que el número de Biot sería 0.30. Para el valor de 0.308 encontramos en la tabla 4.2 que lambda 1 vale 0.9314 y A1 vale 1.090, ¿cierto? Ahora vamos a responder la pregunta: ¿cuándo se inicia a derretir el hielo? Pues el hielo se inicia a derretir cuando la temperatura en la superficie de la esfera alcanza los 0 grados centígrados, que conocemos que es la temperatura de fusión del hielo. Entonces planteamos que cuando θ en R igual a R sub 0, o sea, el radio de la partícula, en el tiempo t es igual a 0 grados centígrados menos 5 grados centígrados, que es la temperatura ambiente, sobre menos 30 grados centígrados, que es la temperatura inicial, menos 5 grados centígrados, ahí se iniciaría la derretir del hielo. Ese θ toma un valor de 0.143, ¿cierto? Con este valor podemos regresar a la ecuación anterior, ¿cierto? Y despejar para tau. Vamos a despejar para tau, ¿cierto? Entonces, para eso podemos encontrar que tau, despejando esa ecuación, vamos a encontrar que tau es igual a menos 1 sobre lambda 1 al cuadrado, logaritmo natural de θ en R sub 0 para el tiempo t que estamos buscando, por lambda 1 sobre seno de lambda 1. El valor de θ, que es igual a 0.143, reemplazando el valor y el valor de lambda 1, que es 0.9314, encontramos que tau, o tiempo adimensional o número de Fourier, es igual a 2.171, ¿cierto?
Debemos recordar que el tiempo adimensional o tau está relacionado con el tiempo real a través de el coeficiente de difusión térmica, alfa tiempo real sobre la longitud característica, ¿cierto? Que en este caso pues sería R sub 0, ¿cierto? Reemplazando los valores de alfa, R sub 0 y despejando para t, encontraremos que t es igual a tau por R sub 0 sobre alfa. Reemplazando los valores que ya conocemos de R sub 0, que es igual a 2.5 milímetros. Alfa, que teníamos estimado que es 1.13 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo en la ecuación, y el valor de tau, que es un número adimensional 2.17, vamos a encontrar que el tiempo en el cual se empieza a derretir el sistema, 2.171 por 0.025 sobre 1.13 por 10 a la 6 nos va a permitir encontrar que el tiempo es igual a 12 segundos. Para responder la pregunta ¿cuál es la temperatura en el centro del granizo en este tiempo, en el tiempo hallado anteriormente? Pues vamos a utilizar la aproximación a un término, ¿cierto?, de la variación de la temperatura en el centro del elemento, ¿cierto?, que se puede buscar en el libro SEM. Entonces, para esto tenemos esta ecuación, ¿cierto? Sabemos que en el centro del elemento, en cualquier tiempo, θ, que es igual a la temperatura en el centro del elemento menos la temperatura en el alrededor sobre la temperatura inicial del elemento menos la temperatura alrededor, es igual a 1 exponente de menos lambda 1 por tau, donde tau corresponde al tiempo adimensional en el cual se dio el punto de inicio de fusión del granizo. Bueno, entonces planteando la ecuación y el tau en el cual necesitamos conocer la temperatura, despejamos para la temperatura en el centro a un tiempo t, ¿cierto? El t corresponde a los 12 segundos que equivalen a tau. Despejando esta ecuación tenemos que t es igual a 1 exponente de menos lambda 1 al cuadrado por tau por t sub 0, que es la temperatura inicial del granito, menos t infinito, que es la temperatura alrededor, más t infinito. Planteando eso sería igual a 1.090, que es a 1 exponente de lambda 1, que toma un valor de 0.9314 por 2.71, 1.71, que es el tau en el cual necesitamos estimar la temperatura, menos la 30 grados centígrados, que es la temperatura inicial del granizo, menos 5 grados, menos 5 grados, que es la temperatura ambiente, más 5 grados. Con todo eso obtenemos que t en el centro para el tiempo de 12 segundos, que es el equivalente a tau, se obtiene una temperatura de menos 0.802 grados centígrados en el centro del granito. Esto demuestra que dentro del granito no se inicia el proceso de fusión. Para la última pregunta, la cantidad de calor transferido, vamos a utilizar la fórmula aproximación para el cálculo del calor transferido en función del calor máximo transferido, ¿cierto? Y como ya sabemos, esto es una función de la temperatura en el centro del elemento, ¿cierto?, para un tiempo tau, ¿cierto?, y lambda 1 del sistema que estamos analizando, que es una función del número de Biot que hemos estimado anteriormente. Recordemos que lambda 1 es igual a 0.9314, ¿cierto? Para calcular el Q máximo debemos plantear que es la energía que ha perdido el elemento desde la temperatura inicial hasta la temperatura de interés, ¿cierto? Entonces el Q máximo que puede perder el elemento por calor sensible sería la E masa por el C sub P por la diferencia de temperatura, menos 30 grados centígrados, que es la temperatura en la que inicia el granito, hasta los 5 grados, que es la temperatura que va a terminar, digamos, el agua una vez se funda, ¿cierto? La masa la vamos a estimar en función de la densidad por el volumen. Para eso tenemos que plantear que la densidad es 920 kilogramos metro cúbico, ya lo conocemos, y el volumen del elemento es 4/3 pi por el radio al cubo. De esto encontramos que la masa de un granito es equivalente a 0.0006 kilogramos. Listo. Con eso ya calculamos el Q máximo. El Q máximo entonces nos quedaría que son 0.006 kilogramos, ¿cierto?, por el C sub P del hielo, que es 1945 Joule kilogramo por Kelvin, por la diferencia de la temperatura, que son menos 35 grados centígrados o grados Kelvin.
¿cierto? De esto encontramos que el Q máximo que pierde este granito es igual a menos 4.092 joules, ¿cierto? Pero ahora necesitamos determinar cuánto calor ha perdido cuando alcanza la temperatura en el centro de menos 0.802 o cuando alcanza el tau de 2.171, que equivale a 12 segundos. Listo. Para eso ya utilizamos la ecuación, ¿cierto? Planteamos la ecuación y sustituimos lo que equivale teta. Entonces, teta en 0. Q sobre Q máximo debe ser igual a 1 menos 3. Y recordemos que teta en 0 pues simplemente es la temperatura en el centro de la partícula, T en 0 para el tiempo deseado tau, ¿cierto? O tiempo de 12 segundos, menos la temperatura en el ambiente, que son 5 grados centígrados, sobre la temperatura inicial, que son menos 30 grados centígrados, menos 5 grados centígrados, que es la temperatura ambiente, ¿cierto? Todo esto multiplicado por seno de lambda 1 menos lambda 1 coseno de lambda 1 sobre lambda 1 al cubo. Listo. Despejando y reemplazando los valores de lambda 1, vamos a encontrar que Q sobre Q máximo es igual a 1 menos 0.3598, que multiplica a 0.8025 menos 0.55577 sobre 0.80799, ¿cierto? Todo esto nos permite encontrar que la relación Q sobre Q máximo es igual a 0.89, y conociendo que queremos calcular Q transferido es igual a 0.89 el Q máximo, o sea, hemos transferido